Sí, si vamos a hablar de rondallas hay que De todo darles, eso. entrar. El reconocimiento. Es que no hubiera pasado eso, Sí, claro. ese movimiento de jóvenes Y en el país. qué bueno que dice movimiento, porque fue algo que cambió Sí. cómo se veían las rondallas aquí. Y también, obviamente, la evolución que ha tenido hasta ahorita. No había antes, ¿eh? Antes de eso, no lo había. fue No, la primera. a partir, eso es lo importante. Ahorita, ok. A partir de la de Saltillo, De la Saltillo. empiezan a crearse en la mayoría de los estados del país, no solamente Saltillo. Ah, o sea, no nada más fue aquí en Saltillo. No, fue una corriente. Eso no lo sabía. Una corriente. Señor, señora, ¿cómo está? Bienvenidos una vez más a otra emisión de su podcast favorito. Yo solo sé que no sé nada, yo soy Mike Castañeda y el día de hoy le tenemos preparado un tema y una entrevista que usted va a ver y ver y ver una y otra vez. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos una figura muy importante de Saltillo, de la cultura de Saltillo, que nos va a estar hablando acerca de las rondallas y la importancia de la cultura también aquí en Saltillo. El día de hoy es Yo solo sé que no sé nada de las rondallas en Saltillo, y para esto tengo en este momento frente a mí al señor Reinaldo Reina. ¿Cómo está? ¡Un aplauso! Gracias. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Mike. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar platicando con ustedes en los diferentes temas, entre ellos y lo que nos toca a nosotros, pues lo de las rondallas. Saltillo, la ciudad de las rondallas, ¿no? No, claro. Ahorita que estuvimos en la preparación, me fue dando más o menos un pre de lo que vamos a platicar, y estuve descubriendo cosas muy interesantes que me van a ayudar mucho a seguir esta entrevista, pero pues obviamente antes agradecerle que nos dé un poco de su tiempo para poder dirigirnos hacia la sociedad saltillense y que no se pierda esa historia, ese conocimiento de la cultura y de dónde venimos. Muy bien. Muy bien. Hay una frase que dice que quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Correcto. Y es por eso la importancia de que muchos alumnos dicen, ¿por qué tengo que estudiar historia si eso ya pasó? Es que tenemos que saber de dónde venimos y por qué somos ahorita como somos. El origen, los orígenes. Los orígenes de costumbres, de formas de actuar, pero también algo muy importante, el origen de la cultura y por qué somos así. Muy bien. ¿Usted diría que la cultura en Saltillo ha, digamos, moldeado la forma en la que actuamos, cómo somos y cómo pensamos? Y en este caso, bueno, ahorita llegamos a las rondallas. Creo que sí. Saltillo, todos lo sabemos, tiene desde hace muchos años, históricamente tiene una gran tradición cultural. Tenemos poetas, Manuel Acuña es internacionalmente conocido. El Saltillo en Coahuila se convierte en el centro de atracción de los jóvenes que querían estudiar una carrera superior. Ya no se nota tanto, pero esta era una ciudad donde había muchos jóvenes del interior del estado y de otras partes de la República para venir a estudiar a la ciudad de Saltillo en las escuelas que solamente encontraban aquí. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando, yo creo que de los 70s, 80s, 90s. No sé si por fortuna o no, pero luego se fue extendiendo hacia otras regiones del estado, donde ahora los jóvenes, yo creo que está bien eso, donde ahora los jóvenes del estado encuentran en su ciudad o en su región la carrera que están pensando. Estamos hablando de educación. Ok. ¿Y qué tenía que ofrecer Saltillo en ese momento para que la gente viniera aquí? Partiendo de las escuelas preparatorias, que todavía en los 80s había pocas escuelas preparatorias en el estado. Okay. Yo que soy de la región carbonífera, tenía que ir de Palau a Nueva Rosita, porque en Palau no había prepa. Okay. Los de la cabecera municipal de Musquis no tenían prepa en Musquis. Quienes tenían la posibilidad venían a Saltillo a estudiar preparatoria. Sí, pues estaba más lejos, obviamente. Sí. Entonces yo creo que eso se repetía en por lo menos, de la región centro y norte del estado, pues eso pasaba. No había
no había suficientes opciones. Y eso propició, quiero pensar, a que se crearan nuevas propuestas, como lo decíamos hace rato, corrientes. Sí, fue necesario ahora sí que atender la demanda, el reclamo de instituciones de educación de nivel preparatorio y de nivel superior. Ya pues ahora tenemos universidades tecnológicas y tecnológicos en todo el estado, en todas las regiones del estado, cuando en los 80s solamente estaba el TEC de Saltillo. Uh-huh. El que quisiera ser técnico o ingeniero tenía que venir al TEC de Saltillo. Uh-huh. No había otra. Y era lo único. En Coahuila. Y ahora tenemos ¿de dónde agarrar? En todas las regiones del estado existen ya. Es muy impresionante escuchar esas palabras porque en la mente de muchos saltillenses, y lo he escuchado, y creo que usted también lo ha escuchado, Saltillo es muy chiquito, dicen. Inclusive hasta nos dicen Saltillo es un rancho. Sí. Bueno, sí he visto caballos, no le digo que no, pero en cuanto a crecimiento, es impresionante. Sí. En un par de décadas, cómo hemos crecido. Cómo no, sí. Ahora, la rondalla de Saltillo. La rondalla de Saltillo, Mike. La rondalla de Saltillo tiene que ser, no por imposición, por historia. Ok. Tiene que ser el referente del resto de la historia de la rondalla, de las rondallas que todos conocemos, pero no solamente en Saltillo, en el país. La rondalla de Saltillo nace como en 1966. Ya estamos hablando de casi 70 años. Casi 60 años. Casi 60 años. A iniciativa de un grupo de jóvenes estudiantes de la entonces Escuela Superior de Agricultura, uh-huh, que en ese momento, Mike, recibían los jóvenes educación con un buen porcentaje de disciplina militar. Okay. Tenían uniformes militares, había una corneta de órdenes que a las 5 de la mañana los levantaba para avisarles que tenían que pasar al comedor a almorzar. Y durante el día había prácticas de tipo militar como marchas, la banda de guerra y las escoltas. Uh-huh. En ese ambiente, pero también, Mike, en el ambiente que estaba de moda, dicen, la estridencia del rock and roll. Okay. Acababa de entrar el rock and roll al mundo. En ese ambiente se le ocurre a un grupo de compañeros formar una estudiantina. Okay. Mencionaba lo de la educación, casi militar, porque hubo quien inmediatamente dijo, pero ¿cómo vamos a formar un grupo en el que se llevan capas y se cuelgan listones y flores? Vamos a formar una rondalla. Okay. La única referencia, Mike, amigos de 92.1 FM, la única referencia de rondalla fue una rondalla de Guadalajara que se forma, dicen, por puros señores, que eran un grupo de tríos. A alguien se le ocurrió, iba a tener México la visita de los reyes de España, también es lo que cuenta la historia. Okay. Entonces yo creo que a una compañía disquera se le ocurre, ellos tenían entre sus artistas a Marco Antonio Muñiz, ahora ya no muy en boga o de conocimiento de los jóvenes, pero si entran a internet lo pueden buscar. A internet van a ver que fue un cantante él está vivo todavía, pero durante toda su vida, quizá fue el cantante más importante de música romántica en México. De música romántica, la música romántica que viene de los tríos. Okay. Entonces, Marco Antonio Muñiz, la compañía propone formar una rondalla para hacer un disco y hacer una presentación ante los reyes de España que iban a visitar la ciudad de Guadalajara. Okay. Esa es la referencia que hay en México de la primer rondalla. La rondalla se hizo llamar la rondalla Tapatía porque era de Jalisco. Claro. Y el disco se llama Marco Antonio Muñiz y la rondalla Tapatía. Okay. Inspirándose en eso, un ingeniero, que luego fue ingeniero, un joven de esa época, que se llamó José Avedrop Dávila, que venía de estudiar en Chapingo, en el Estado de México, se viene a la Narro. Nosotros creemos que la influencia y la idea la trajo él porque venía de allá. Uh-huh. Además, un tipazo, el ingeniero Avedrop, de los Avedrop de aquí de Saltillo y de México. Formaron la rondalla para reunirse
Y luego, inmediatamente después, planearon grabar un disco para obtener recursos para la grabación. Ok. Así en términos muy generales. Ujú. Se encuentran, Mike, a un personaje de Saltillo, que aún tenemos con nosotros por fortuna, a Jesús López Castro. La XCKS. Cuando uno dice López Castro en Saltillo, pues es la KS. Ujú. López Castro tenía la edad que tenían los jóvenes que te estoy mencionando, que formaron la rondalla. Con él graban una cinta en la KS y él mismo es quien les propone, les presenta a un vendedor de discos, Ok. que es quien hace contacto con la compañía para que ellos graben un disco que les va a servir, decíamos, para obtener recursos para graduarse. Entonces, primero, yo creo que de no haber conocido a López Castro, la rondalla de Saltillo no hubiera existido. O sea, podríamos decir que se le debe la existencia. Yo creo que sí. Fíjese, muy curioso, vamos a tener al señor López Castro, lo vamos a entrevistar también aquí. Ojalá nos lo saludas mucho y me haces favor de hacerle mención de eso. Yo lo voy a decir. Y me estoy atreviendo, exponiéndome a críticas de algunos compañeros. Bueno, Ajá. que alguien me diga lo contrario. Además, yo tengo derecho tiene? a decir lo que yo... ¿Qué tiene? Por eso tiene el micrófono ¿verdad? abierto. De no ser por el ingeniero López Castro, porque, bueno, es que a lo mejor se hubieran encontrado otra persona, o sea, a lo mejor, pero no fue así. A quien se encontraron fue a López Fue Castro. Y con él grabaron la primera cita y él los contactó con la compañía, que no era una compañía, nada que se pudiera rechazar, Mike. La compañía era Capitol de México, que era la compañía de los Beatles. Ujú. ¿Sí? Que después nos tocó a nosotros, me voy a brincar ahí un poquito, Ok, no, adelante. para ir poniendo así en dimensión la plática. Cuando a nosotros nos toca, Mike, ya era EMI Capitol, Ok. y luego ya EMI Music. Cuando a nosotros nos toca grabar en EMI Capitol, ya están ahí los principales artistas de México. Ya estaba Luis Miguel, ya estaba Mijares, ya estaba Anela Romo, ya estaba Yuri. Los artistas de éxito de los 80s ya estaban ahí. Y nosotros regresamos a grabar a EMI. Te platico esto porque es bien importante establecer cómo es que la rondalla pudiera yo decir que a partir también de la rondalla de Saltillo sucedió lo que vino después. Se van a México a grabar y en un fenómeno musical también, que también intervino, hay un personajazo que se llama Marcos Lizama, era un director artístico, es un director artístico ya en retiro. Y en el disco que graban, con intenciones de recabar, decíamos, recursos para la grabación, Lizama les pide permiso para programarlo en las difusoras del Distrito Federal. Ok. Se vuelve, Mike, un fenómeno musical. El primer tema que empiezan a programar en las radiodifusoras en México se llamó Te Deseo Amor. Es un tema traducido al español de un compositor francés. Uh-huh. A partir de eso, a partir del boom que produjo esa canción en la Ciudad de México, pues se extendió a todo el país. Y ahí fue como empezaron. Y en términos generales, pues vinieron luego las presentaciones, los siguientes discos. A la fecha, la rondalla de Saltillo debe tener grabados con una compañía disquera. La compañía disquera contrata para vender discos. Okay. Si no vendes discos, yo no te voy a contratar. Ese es un negocio. Es un negocio, como todo. Es una industria. Claro. Ya no existe. Ya no existe, pero hasta antes de las redes sociales, esa era la industria de la música y de los discos. Sí, claro, ahorita cualquiera puede ser una canción, vamos a llamarlo, decir cualquiera es cualquier persona, no en término peyorativo, y es un poco más fácil. Antes tenían que depender de todo un proceso de autorizar y de que la gente les apoyara con recursos y todo eso. Ahora es un poco más fácil, creo. Yo creo que hay muchas más oportunidades y hay una gran variedad de géneros y de estilos y de todo. De todo. Quiero preguntarle, ya ahora que está, digamos, formada, en la cronología que vamos manejando, Uh-huh. Estamos ya en Saltillo, la rondalla ya existe en Saltillo.
¿Cómo fue ese papel o ese rol para el desenvolvimiento, para no sé, la evolución de la cultura aquí en México? ¿Fue bien recibida, no fue bien recibida? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron los primeros años? Fue una buena propuesta también para la industria musical, Mike, porque recordemos que decíamos, estaba en ese momento muy fuerte de parte de Estados Unidos y seguramente de algunos países de Europa, el rock and roll. Uh-huh. La estridencia del rock and roll, decían los cronistas de esa época. Una compañía disquera encuentra una alternativa que equilibrara la balanza entre quienes les gustaba la estridencia del rock and roll, uh-huh, y quienes preferían la música, seguían prefiriendo música romántica propia de los jóvenes de esa época, porque la rondalla de Saltillo grababa canciones de amor sin darse cuenta, canciones de amor que luego iban dirigidas a jóvenes como ellos, de la edad de ellos, claro, hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hubo una gran aceptación. Fue en el momento indicado, el fenómeno musical sucedió en el momento indicado. Eso lo que tuvo como resultado fue que otros jóvenes, como estos, que no son músicos, que son estudiantes de una escuela, además de agricultura, nosotros podemos hacer lo mismo. Y es lo que ahorita yo quería preguntarle, porque me mencionaba que venían de la Narro, sí. Entonces yo me quedé pensando, bueno, ok, no tenían que estudiar música, ¿cómo le hacían y todo eso? No. Yo siento que fue la pasión. Sí. Ahorita menciona usted algo de estas nuevas corrientes que le hablaban a los jóvenes de su misma edad de desamor y amor. Yo creo que cuando algo nuevo florece, viene de la necesidad de algo. Y creo que los jóvenes en ese momento y el público de ese momento necesitaba el rock and roll sí, pero vamos a buscar otras alternativas, porque para tener de dónde escoger, ¿qué fue lo que pasó como lo que mencionábamos del TEC? Sí. Justamente. Sí. Entonces, yo siento que ahorita la pregunta que le menciono, un poco fue el sentirse representados también. Ellos que están cantando pasan por lo mismo que yo. Correcto. Entonces, ahí fue una relación y creo que el público se pudo identificar más con eso. Aparte, era una alternativa, Mike. Era una forma, como un equipo deportivo. Uh-huh. Por medio de una rondalla nos integramos y compartimos. Y hacemos lo que nos gusta. O sea, tiene muchos beneficios. La disciplina, el proponerse una meta al margen de tener que estudiar, tener que trabajar, ¿no? Entonces, se extendió de manera muy importante por todo el país las rondallas conformadas por estudiantes de escuelas de nivel superior, de preparatorias, de secundarias y hasta de primarias. Podríamos decir que las rondallas son una respuesta a las estudiantinas, digamos, para tener una identificación propia del país y de la cultura. Yo creo que es una rama, porque el origen sin estar muy preciso de las rondallas es un grupo de jóvenes en España, uh-huh, que con algún motivo en su pueblo salían a cantar a las calles, caminando, cantando. Algunas características era que ellos tenían, que después los tuvo la estudiantina, guitarras, dicen, mandolinas y panderos. Uh-huh. Música muy alegre, no era música. Luego la música de la rondalla fue adquirió otro estilo, pues. Porque pasaban por las calles y pasaban cantando. Y sí. Pues bueno, no sé si en ese entonces, pero los de ahora con esos atuendos tan largos, con negros. Capas y uh-huh, un vestuario muy propio de las estudiantinas. Así lo establecieron. Y español también. Y español, sí. La influencia es española. Y ronda, pues la rondalla después, seguramente por la ronda, el hecho de caminar por una avenida, por una calle, de claro, rondar. De ahí viene. De rondar. Sí. Y
A partir, yo no sé si yo creo que no. A partir de la rondalla, lo que empezó a permear, a establecerse en México, fueron las rondallas. Menos las estudiantinas. Ok. Las hay aún, todavía. Sí, sí, Aquí en claro. Saltillo debe haber 1 o 2 o 3 estudiantinas en alguna institución de educación. Y como es una cuestión, una manifestación artística, pues es muy bueno que así sea, ¿no? Que suceda eso. Pero lo que permanece y tiene peso ahorita, hay un muchacho, Mike, en el Estado de México, no tengo bien claro en qué parte del Estado de México. Le mandamos un saludo a Julio César Caballero. Julio César tiene una información muy interesante, hace una estadística, hace una investigación y tiene una estadística del número de rondallas que hay en México, por estado. Y él dice que hay 40, deberían de ser 4,300 rondallas. En México. Espero no equivocarme. 4,300. 4,300 rondallas. Por ahí lo traigo, ahorita que haya una oportunidad lo puedo consultar. Sí, no, claro. Ahorita aquí lo consultamos. Nada más, es impresionante que la respuesta de un grupo de estudiantes se haya convertido en este movimiento o en este fenómeno social que tuvo mucho peso, digamos, lo podemos llamar para contrarrestar o para poner un balance, como lo decía hace un momento, de la música que se encontraba en ese entonces. Y tener 4,300 en todo el país es un número impresionante. Sí. Y es un aporte a la música, una aportación a la música muy grande, que aunque para muchos puede sonar igual, Ajá. Tiene su distinción, tiene su estilo, el Sí. cual le ha sabido llegar a la gente. ¿A qué cree usted que se deba el éxito de las rondallas? Creo que repito, es la manifestación musical de jóvenes, lo que llama la atención. Perdóneme, esta estación es la radio diferente, como lo podemos ver ahí, la radio Sí, diferente. sí. Y es una radio joven. Así lo describimos porque así somos, porque vamos empezando apenas. Como ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Pero también porque está formada por jóvenes. Mis compañeros son más jóvenes que yo, pero son jóvenes al fin. Y creo que dentro de los movimientos que la historia nos ha permitido conocer o que han pasado durante los años, los jóvenes han sido una pieza esencial en los movimientos y en los cambios. Desde luego que sí. Y es impresionante cómo en varios aspectos de la sociedad, tanto en lo político como en la ciencia, Sí, y ahora en la cultura también, sí. los jóvenes son una pieza importante. Sí, claro, desde luego. A nosotros nos pláticas de amigos en algunos otros espacios, nos preguntan, cuando hablamos de tema obligado con nosotros, la rondalla de Saltillo, nos preguntan que cuál sería la mayor satisfacción, el mayor éxito. Si hay alguno, decimos nosotros, es precisamente el haber influido en que muchos jóvenes, que en la actualidad se siga haciendo, hayan formado una rondalla a partir de la rondalla de Saltillo. Claro. Esa es una gran satisfacción. Y qué orgullo, ¿no? La mayor satisfacción es esa. Algunos coinciden con el tiempo, siguen coincidiendo con la historia musical de la rondalla de Saltillo. Otros opinan que ya es tiempo de añadir nuevos sonidos, nuevos historias a las letras. Bueno, pues cada quien tiene la libertad. Es una manifestación cultural. Digo, si quieres un cambio, hazlo. Claro. Adelante. Propónlo. Así fue como empezó todo Sí, esto. sí. Ahora, miembros van y miembros vienen, Sí. Unos se integran, otros ya no están, se crean nuevos grupos, unos salen de otros para crear otras. ¿Usted cree que las rondallas han sido un semillero de artistas en la ciudad o en general en el país? Creo que sí. Si finalmente un joven donde esté, que sea parte de una rondalla,
tiene aspiraciones, porque tiene inquietudes artísticas y tiene aspiraciones naturales. Y ya vimos que no tienes que haber estudiado música. Obviamente sí prepararte, pero tu rama principal no tuvo que haber sido la música, porque viniendo de una carrera agraria, pues bueno, vamos ahora a hacer música. Yo no me imagino el momento en el que, y si hacemos música de la primera reunión que a lo mejor tuvieron, ha de haber sido a lo mejor disruptivo para algunas personas de, a ver, tú estudias en este lado, ¿qué andas haciendo acá? Y más cuando en ese tiempo la sociedad era más conservadora. Sí, mira, Mike, ahí hay un punto también. Decíamos jóvenes, estudiantes de agronomía, cero conocimientos musicales con contenido, ¿no? Ok. La gran fortuna también nuestra fue que encontraron en Marcos Lizama, decíamos al principio, un director artístico que les dijo, que luego lo hicieron con nosotros, cómo debíamos hacer un número musical y un disco que para ellos se pudiera vender o se pudiera comprar. Claro. Y entonces, ya cuando termina, con la intervención de ellos, ya cuando termina el disco, cuando terminan los números musicales, ya tiene cierta calidad musical, gracias a la dirección artística de ellos. Obviamente entonces había alguien dirigiendo esa porque no nada más es como que vamos a hacer algo y ya. No. Recordemos que la compañía no era una compañía de me caes bien o me caes mal. Aquí se venden discos. Sí. Y si yo contigo vendo discos, vente conmigo. Claro. Cuando deje de vender discos, adiós. Es un negocio, muy como cualquier negocio. Lo que produce, adelante. Beneficio y lo que deja de producir, adiós. Y completamente es un negocio al final. Y entonces, ese es otro tema interesante, el no mencionar lo que hay detrás. Los directores artísticos, los grandes intérpretes, no hay ninguno que no tenga un director artístico. Claro. Seguramente aquí tenemos un soporte técnico, ¿no? Para que sea posible que tú y yo estemos platicando para los seguidores, para nuestros amigos del 92.1 FM. Tiene que haber alguien que no se ve, que no se escucha, pero que hace posible esto. Claro. Es algo muy parecido a lo que se hace en la música. Igual. Alguien tiene que estar ahí. Se siguió se marcó una línea, un estilo desde el principio que dijeron, queremos nosotros cantar canciones románticas. Queremos... Sí. Aparece Marco Antonio Aguirre, por ejemplo, que marca también la presencia de Marco, establece el estilo de la rondalla con Marco. Entonces, las demás rondallas deben tener también un presentador y de preferencia que diga poemas, versos. O que tenga intervenciones sin ser poemas ni versos como tales. Tenga intervenciones que tengan que ver con la letra de la canción, con lo que estamos haciendo. Y entonces, eso es bien importante, Mike. Toda la rondalla que se precie de querer ser una buena rondalla tiene un orador en medio. Claro. No un presentador, es otra cosa. Un orador. Tiene un cuate que dice cosas románticas, ¿sí? Y tienen 2 o 4 requintos y tienen un tololoche. Eso es lo que presentó la rondalla de Saltillo. ¿Sí? Y si se puede, bueno, ahora ya ha cambiado mucho, pero durante mucho tiempo, los smoking, el traje de gala para hacer una presentación formal, seria. Y que se vea también elegante, que se vean con clase, que se vean bien arreglados y vestidos, todo eso. ¿Usted cree que bueno, porque existen, digamos, este choque de generaciones en el cual ahora la generación, vamos a llamarlo, las nuevas, están en contra de la música anterior y al revés también, la clásica. Pero ¿cree que usted que las rondallas han ayudado a preservar la música romántica? Creo que sí. Lo que pasa es que se han hecho muchas cosas que no tuvimos cuidado, Mac, de difundir. Si no te acuerdas, a la hora que tengas chance, consúltalo. Había una revista de temas generales que se llamaba la revista Selecciones.
del Reader's Digest. Es una chiquitita así que llegaba por correo. Cuadradita, Uh-huh. que llevaba por correo y ya después empezaron a venderlos en todos lados, ¿no? Sí, una suscripción, sí me acuerdo. Los encontramos en supermercado ya, sí. ¿no? Ahí escribía el maestro Fuentes Aguirre. Okay. Fue un gran acontecimiento que en la revista Selecciones apareciera uno coahuilense. Claro. Con aportaciones a la revista. Un orgullo. Para nosotros fue un orgullo muy satisfactorio porque en su momento la revista Selecciones traía en sus páginas ofertas de diferentes productos que no era lo principal. Pero ocasionalmente sacaban, no ofertas, sí ofertas de ofertar, no de baratos, Dios no, de ofertar. Uh-huh. Artistas empezaron vendiendo discos por medio de la revista de música clásica, de las orquestas vienesas, inglesas, alemanas. Y luego empezaron a poner los artistas de la época, José José, Marco Antonio Muñiz, los de la época. Pues nos tocó a nosotros que la revista Selecciones incluyera un álbum nuestro para venderlo. Yo en ese momento yo me informé de qué se trataba. Esa venta o esa propuesta o esa oferta, Mike, se llevaba a cabo en 17 países por medio de la revista. Entonces nosotros llegamos, el nombre de Saltillo llegó por medio de una propuesta de una venta de unos discos a 17 países, por ejemplo. ¡Qué increíble! Sí. Entonces, eso es una gran satisfacción, es un gran orgullo para nosotros. Claro. No lo difundimos. Mike, en el teatro, en el Palacio de Bellas Artes, la rondalla de Saltillo, los fundadores, tuvieron una intervención, acompañados por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. ¡Wow! Nadie lo sabe, porque nosotros tenemos la culpa, éramos los principales, quien debimos haber difundido esa clase de... Ahí estuvo también en Bellas Artes, por medio de la rondalla, el nombre de Saltillo. Las hemerotecas o los medios que guarden la historia, debe de aparecer lo que yo estoy diciendo. Una de las intenciones de este programa, de esta temporada, es dar a conocer precisamente la historia de Saltillo. Sí. Y qué bueno que usted esté compartiendo en este momento, de que en el momento no supimos cómo, no lo dijimos, no le dimos esa publicidad. Sí. Y creo que este medio lo podemos utilizar para eso. También que la gente sepa cosas que a lo mejor no son públicas, como eso que me está mencionando. Sí. Y qué bueno que se dé a conocer. Y creo que ya entonces podemos levantarnos un poquito la camisa y decir... Pues sentirnos orgullosos. Claro. Hace relativamente poco el Congreso del Estado declaró a la rondalla de Saltillo como bien cultural, inmaterial y no sé qué más. Sí, pero creo que también es una gran distinción que hagan esa declaratoria en favor de la rondalla de Saltillo. Claro. Alguien propuso una iniciativa que les pareció bien a los demás, y si eso sirve para la herencia del bagaje artístico de los saltillenses y de Saltillo, pues a nosotros nos parece muy bien. Claro, y aparte ya estamos dejando huella con eso, porque el decir, aquí fue una de las primeras, hemos estado en varios países, me refiero, hemos llegado a la música, hemos estado en la Ciudad de México, etcétera. Yo siento que nos llena de orgullo como saltillenses, en especial porque por mucho tiempo, y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, no se le dio ese auge a la cultura. Yo pienso que de unos años para acá hemos sido muy culturales. Cuando veíamos que teníamos conciertos cada fin de semana, sí. Del ritmo que sea, el tipo de música que sea, sí. Cuando veíamos presentaciones de baile, cuando veíamos en Navidad espectáculos como los que tenemos ahorita, sí. Creo que estaba rezagado o seleccionado para cierta parte de la sociedad. Los que podían pagar un boleto para un teatro, para que los que podían un concierto privado, yo qué sé.
y ahora está un poquito más abierto a que la gente entre o se empape de esa cultura. Yo creo que sí, se ha avanzado mucho. En este momento creo que se sigue trabajando. Sí, Saltillo destaca en muchos aspectos culturales. Ha sido visto, retomamos, Mike, ha sido visto Saltillo durante mucho tiempo. No fue suficiente, pero como una ciudad cultural diferente a otras, Sí. por lo que ha aportado a través de la historia. Nos faltaba mucho, sí, nos falta mucho, pues sí. Sí, ahora Saltillo es otra ciudad ahora, ¿no? Totalmente diferente. Pero es reconocida como una ciudad que tiene muchas opciones y propuestas culturales. Y en especial porque la historia y la cultura van de la mano. Y Saltillo tiene mucha historia. Sí. Sería ilógico pensar, o sería un poco irónico, que Saltillo tiene mucha historia, la revolución, los españoles, y no tengamos esa cultura. Sí me explico, porque ahí a lo mejor habla acerca de una indiferencia de la gente en crecer en cultura, teniendo una historia muy grande. Sí. Ahora hablamos de la evolución, de cómo ha evolucionado, que venimos de las estudiantinas, de los tríos, y digamos hubo una fusión, una evolución hacia las rondallas. Empezaron exclusivamente de hombres, las rondallas. Sí, eso es interesante también. Años después empezaron porque es que yo creo que empezó primero las estudiantinas. Uh-huh. Empezaron a tener estudiantinas femeniles. Entonces la rondalla tardó un rato y empezaron a aparecer las rondallas femeniles o mixtas. Okay. Ya enlazando las voces de hombres y mujeres, las graves y las agudas, ¿no? Claro. Y seguramente la apariencia, la presencia, también, la convivencia. Y es más difícil tener una rondalla mixta por las voces o que sea masculina y femenina. A mí me parece más complicado una rondalla mixta. Sí, me parece más complicado. Sí, claro. Obviamente la diferencia de las voces, el alcance que tienen, el registro de las voces. No soy mucho de música, pero al menos siento que sí, un poquito sí más complicado. Pero es bien interesante, ¿no? Sí. No, y es un reto también, ¿no? Sí, claro. Poder. Ahora, se crearon rondallas femeniles. Hubo esa inclusión, que ahorita se habla mucho de inclusión. Sí. Hubo esa inclusión de voces femeninas a las rondallas. Y el romanticismo se quedó. Seguía siendo una rondalla romántica que, a pesar de que eran hombres antes y ahora son mujeres, pero ahora lo podemos llamar que se le hablaba ahora a los hombres en esas letras, y ahora les tocaba a ellos recibir ese amor o ese reclamo o ese odio, yo qué sé. Sí. ¿Hubo algún tipo de aceptación para las rondallas femeniles? Igualdad, sí, cómo no. Sí. También igualdad de circunstancias en reclamos, ¿no? Claro. En tener oportunidad de expresarse. Uh-huh. Tener derecho a expresarse. La primer rondalla mixta, Mike, en Saltillo fue una rondalla que formaron en la UANE. Uh-huh. También en los 80s. Debe haber sido la primer rondalla mixta, o sea que a partir de esa rondalla mixta, igual, otros y otras chavas se animaron y chavos se animaron. Vamos a hacer algo así. Sí, pues, era seguir la idea, la ruta que yo no sabía exactamente qué queríamos hacer. Vamos. Eso es lo que queremos hacer también nosotros. Y es como le menciono, cuando hay una necesidad, se buscan soluciones a incluir o ver cómo hacemos eso, cómo lo solucionamos, porque cada propuesta nueva viene de una necesidad. Y pues las mujeres dijeron, yo también quiero. Yo también quiero hacerlo. Claro. Y han tenido mucho éxito. Porque ir a ver una rondalla masculina y una femenina no tiene comparación, son muy diferentes.
muy diferentes. Es verdad. La intención, la voz. Sí. He tenido la oportunidad Sí. de ver las dos. Y sí, es muy diferente. Sí cambia el sentimiento y hasta la percepción de nosotros al momento de escucharla es también diferente. Sí, cómo no. Cómo no. Bueno, pues son gustos, tendencias, pero sobre todo una oportunidad para que los jóvenes como tales, encuentren un medio de expresión. Y una forma de desahogo. Sí. Sí. Eso es muy interesante porque a los jóvenes y a los adolescentes se les tacha, pues ahora sí el nombre adolecer. De sentir. De dolor. Sí, sin sentir. De exagerar, de controlar tus sentimientos. Y creo que el arte y la música en especial es una herramienta muy buena para poder... Y es una terapia inclusive para muchos. Y yo también me voy a atrever a echarle la culpa a la falta de, en esas generaciones, falta de cultura, falta de arte, falta de música, para poder expresar todo y por eso nos guardamos mucho. Sí, es correcto. Ahora, es correcto. Quiero mencionarle unos títulos y que me diga qué significan para usted. Muy bien. El amor. El amor, el origen del mundo. Miguel e Isabel. Miguel, Isabel, Luis Aguilé, el autor, Jesús Rincón, el director artístico, y su amigo, el intérprete, con la rondalla. Wow. Es una pena. Híjole, también un compositor argentino, una muy buena canción, con una intervención muy corta, pero nos gustó y se hizo de la gente aún por abajo de los medios de comunicación, porque fue un disco que no logramos sacar a la venta. Okay. Jamás te dejaré. Jamás te dejaré también. Ciudad de México. EMI Music. Último tramo ya en la rondalla, ya para dejar el grupo. Y por último, una de mis favoritas. ¿Y cómo es él? Fue una gran experiencia, Estaba José Luis Perales, que acaba de grabar esa gran canción de él, que es un tema mundial. Y sigue siendo. Y sigue siéndolo, sí. Entonces hacemos nosotros la versión de la rondalla y no, pues nos fue muy bien. Y también qué honor y qué gusto también interpretar esos temas tan, no voy a decir populares, pero tan icónicos. Sí, Mike, sí, es una serie de satisfacciones que no terminamos, que obtienes a través de eso. El conocer y el quedarse con muchos amigos y muchas amigas a través del tiempo, gracias a la música. Y también cómo ha cambiado vidas y cómo las ha formado, ¿no? Sí, esa es otra gran, porque ya que estamos en el tema de los nombres de canciones, yo tengo algunas canciones grabadas. Ok. Y a veces me meto a internet a ver cómo se comportan las visitas, y me gusta ver los comentarios. Entonces vienen sus comentarios increíbles. Que me digan a mí, porque pues, nadie más lo sabe. Okay. Que me digan, con esta canción me enamoré yo de la que hoy es mi esposa. Y ahora tenemos 2 hijos, y una serie de historias de amor a partir de eso, que dicen, no, bueno, pues yo ya con esto ya estoy. Esa es la paga. Ya estoy listo. Ya estoy listo, sí. ¿Qué se siente ser parte de la historia de amor de la gente? Es muy, muy, muy satisfactorio porque tiene que ver, Mike, con los sentimientos. Sí. Los sentimientos que quizá en la actualidad estén un poco no devalorados o desacreditados, sino quizá con otro tratamiento. Uh-huh. ¿Sí? El amor es la respuesta.
El amor, El amor todo siempre lo- será la respuesta. Le agradezco mucho por, Hombre, por estar, contrario. digamos, por seguirme el juego en esto. Y No. me gustaría cerrar con una última pregunta. O más bien, una palabra. Asociación Nacional de Exintegrantes de la Rondalla de Saltillo. Es como que la reunión de secundaria. Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Asociación Nacional es, si me permites, 3 palabras. Claro. Amigos, servicio y música. Y déjame muy rápido, Mike, dejártela. Adelante, no. ¿Por qué servicio? Porque esta asociación, aparte de reunirnos para celebrar aniversarios, recordar nuestras etapas en la Narro y en la Rondalla, nosotros estamos haciendo visitas de hace ya un buen rato, tenemos juntos más de 20 años. Hacemos visitas a la prisión de varonil. Los sábados, cuando sus familias visitan a quienes están internos ahí por el motivo que sea, nosotros vamos a cantarles unas canciones y a platicar con ellos y a tomarnos unas fotos. De ahí nos vamos a la prisión femenil, hacemos lo mismo, les cantamos unas canciones, de ser posible en fechas conmemorativas, les cantamos unas canciones, las saludamos, platicamos un rato, escuchamos de sus tristezas y de su espera para poder pagar lo que hicieron y reincorporarse a la sociedad. Y nos venimos muy contentos. Nos vamos a los asilos donde nuestros viejos a veces necesitan también un abrazo y una cancioncita. Vamos a la fundación que ayuda a niños que tienen cáncer y no tienen recursos. Y también vamos a cantar y a ver qué podemos conseguir para ayudarlos a ellos. Así es que la asociación tenga sentido. Eso, y un propósito también. Sí. Así, a grandes rasgos y en pocas palabras, yo ya me imagino la respuesta, pero me gustaría escucharlo de su voz. ¿Por qué? ¿Por qué ir a esos lugares? Porque ya habiendo vivido todo lo que a nosotros nos ha entregado el ser superior en el que creemos, necesitamos regresar a algo, y lo que la gente nos regaló, tenemos que entenderlo de esa manera, regresarle algo a los que no tienen todo lo que hemos tenido nosotros. Y a los que también están por alguna forma siendo olvidados por la sociedad. Sí. Muchas gracias por este tiempo. No, al contrario. Gracias por haberme regalado un poquito de su día para poder compartir de su experiencia y obviamente compartir su trayectoria, pero también de su conocimiento y de su corazón. Porque la música viene, no solamente de aquí, viene del corazón también. Y nada más, igual y rápido a esta cámara, si pudiera usted decir, qué es lo que se encuentra haciendo en este momento, dónde se encuentra activo, para que la gente también lo vaya a buscar. Bueno, pues musicalmente estamos en la Asociación Nacional de Exintegrantes de la Rondalla de Saltillo. Como van a escucharlo o ya lo escucharon, tratando de colaborar con instituciones de beneficio social y eventos privados y otros no tan privados. Entre tantos. ¿Hay Sí. alguna dirección donde me decía que sube sus canciones o algo que lo puedan escuchar? No tengo. Ahí la no buscamos y tengo- la no ponemos tengo aquí. lugar. ¿No? O sea, Pero sí, ahí la tenemos. sí. Les encargamos, Mike, Dígame. rapidito, les encargamos una propuesta que acabamos de hacer con un hijo de una persona que fuera director artístico nuestro. Se llama Rogelio Edel, está en todas las plataformas, entiendo. Y el tema se llama Me Voy. Me voy. Es una nueva propuesta musical, una fusión ahí con este chavo que nos invita a colaborar con él en ese tema. Yo creo que está bien hecho, está hecho con muchas ganas, con mucho amor y ojalá que les guste. Y ahí le pondremos ahí el link del enlace para que vaya a ver, a disfrutar de esta nueva pieza. Muy bien. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias Y pues a nada, todos, Mike, especialmente a David, a ti, a los
jóvenes que están operando los controles. A todos, muchas gracias, qué amables. Y a usted, gracias por haber venido. A sus órdenes, muchas gracias. Le agradecemos y a usted también que nos sintonice el próximo miércoles en otro episodio, ya sabe, de su podcast favorito. Yo solo sé que no sé nada. Yo soy Mike Castañeda y nos vemos luego. Listo, ahora sí.